Continuando con las cápsulas informativas, vamos a presentarles ahora los beneficios de las pensiones por vejez o lo que también llamamos jubilación del régimen contributivo, tanto para el sistema de reparto como para el sistema de capitalización individual, porque obviamente cada sistema tiene sus características y por tanto el beneficio y la forma en que se accede al beneficio va a diferir entre un sistema y otro. Vamos a empezar por el sistema de reparto. ¿De qué depende la pensión en el sistema de reparto? Primero, del salario de los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque la pensión es el resultado de un porcentaje del promedio del salario de los últimos 3 años. De ahí que personas que tengan salarios altos en los últimos años de trabajo, al final de su vida laboral activa, entonces tendrán una pensión más alta que aquellos que tengan salarios más bajos. También va a depender de los años cotizados, porque una de las características de este sistema es que se requiere un mínimo de 20 años cotizados para poder acceder al beneficio de la pensión. Va a depender de la edad, porque hay una edad establecida para poder pensionarse. O sea, no es que llegue a los 50 y ya yo quiero pensionarme, sino que tengo que cumplir cierta edad. Y obviamente va a depender de la pensión mínima del sector público, que en la actualidad es de 10.000 pesos. ¿Y por qué va a depender? Porque independientemente del salario que devengues, las pensiones no pueden ser superiores a 8 salarios mínimos. Es decir, que en el límite nos encontraríamos que la pensión máxima del sistema de reparto sería de 80.000 pesos. Aquí les presento un ejemplo para que ustedes tengan una idea, un ejemplo ilustrativo, donde vamos a partir de una persona que tenga un salario de 10.000 pesos y para simplicidad del mismo vamos a asumir que esa persona, el promedio salarial de sus últimos 3 años de trabajo fue de 10.000 pesos. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Yo le dije en la cápsula informativa anterior que el aporte que va a la cuenta, en este caso al Ministerio de Hacienda, es de un 8.40% del salario. Entonces una persona que gane 10.000 pesos, 840 pesos van al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué hace el Ministerio de Hacienda con esos recursos? Simplemente en un sistema de reparto, la naturaleza de un sistema de reparto es que el trabajador activo financie la pensión del trabajador pasivo. Entonces el Ministerio de Hacienda, con ese aporte que yo hago como trabajador activo, conjuntamente con el aporte que hace mi empleador, que en este caso sumarían 840 pesos, paga la pensión a los jubilados o el trabajador pasivo. Entonces, de ese aporte previsional de mi salario de 10.000 pesos, 840 van al Ministerio de Hacienda y el 95 pesos van para el seguro de discapacidad y sobrevivencia, que también administra el Ministerio de Hacienda. 40 pesos van al Fondo de Solidaridad, 7 pesos a la CIPEN, 10 pesos a la Tesorería de la Seguridad Social y 5 pesos a la DIDA. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que yo les dije que yo voy a ir realizando esos aportes todos los meses, pero el Ministerio de Hacienda no es que lo guarde en una alcancía, sino que lo coge para pagar las pensiones del trabajador pasivo. Ahora, ¿cómo opera el beneficio? Fíjense que como este beneficio es un beneficio definido, es en función del salario devengado, el promedio del salario de los últimos 3 años. Para fines del ejemplo dijimos que era 10.000 pesos. Entonces, sí también va a depender de los años trabajados por el trabajador, porque no es lo mismo trabajar 20 que trabajar 30. Una persona que trabaje entre 20 y 25 años, con el cumplimiento de los 60 años de edad, puede acceder a un beneficio del 60% del promedio del salario, que en este caso sería 6.000 pesos. En el caso de que trabaje entre 25 y 30 años, con los 60 años de edad, el beneficio es del 70%, o sea que estamos hablando de 7.000 pesos. En el caso de que tenga entre 30 y 35 años y la misma edad, el beneficio es del 80%, o sea que 8.000 pesos. Hay una excepción, que es que aquella persona sin importar la edad y que tenga más de 35 años trabajado, accede
al 80% del promedio del salario, que en este caso serían 8,000 pesos. Fíjense que si analizamos más hondamente el beneficio, en el límite, si una persona empieza a trabajar a los 18 años, se pudiera pensionar a la edad de 53 años si trabaja durante 35 años. Ahora bien, ¿qué pasa? El límite, como le dije, hay un tope que es de 8 salarios. Imagínense que el promedio del salario de una persona de los últimos años trabajados sea de 100,000 pesos. En este caso, como la pensión del sistema de reparto tiene un tope, esa pensión no puede ser mayor a los 80,000 pesos. Si el promedio del salario le fuera, vamos a decir, 200,000 pesos, entonces el promedio, el 60% de 200,000 pesos serían 120,000 pesos, pero la persona va a recibir 80,000 pesos. ¿Por qué? Porque eso lo establece la ley, ¿entiende? Hay un tope salarial de 8 salarios mínimos. Ahora, ¿cómo opera la pensión por vejez o la jubilación en el sistema de capitalización individual? Fíjense, son sistemas completamente diferentes, ¿entiende? Aquí la pensión va a depender del fondo que yo acumule. ¿Y de qué va a depender ese fondo que yo acumule? Primero, del salario que yo devengo. ¿Por qué? Porque es proporcional al salario. Sabemos que un 8.40% del salario va a esa cuenta, vamos a decir, a esa alcancía que va creciendo producto de los intereses de las inversiones que hacen las AFP. Entonces, mientras más yo gano, más yo aporto y por tanto, al final yo voy a tener un fondo mayor. Va a depender de los años cotizados. ¿Por qué? Porque mientras a mayor cantidad de años que yo cotice, mayor es el fondo que voy a acumular. ¿Por qué? Porque voy a hacer más aporte. No es lo mismo hacer aporte por 20 años que por 30 años. Entonces, mientras más yo cotice, los años que yo cotice sean mayores, entonces el fondo que yo acumule va a ser mayor. Va a depender también de la edad de retiro. ¿Por qué? Fíjense que decimos que hay un requisito para jubilarse en el sistema de reparto que es la edad de 60 años y en el límite 53 años para aquellas personas que tienen 35 años trabajados y amparados en el sistema de reparto. Pero aquí no, aquí la edad de retiro, que puede ser a partir de los 55 años, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, la edad de retiro va a impactar en el monto de la pensión que tú vas a recibir y lo vamos a entender más adelante cuando veamos las modalidades de pensiones por vejez o jubilación que se otorgan en el sistema de capitalización individual. Otro de los factores que va a hacer que la pensión varíe es la rentabilidad de las inversiones. Recuerden que se les dijo que las AFP invierten esos recursos, esos aportes que ellos realizan y por tanto aquellas AFP que tengan una mayor rentabilidad, esa alcancía mía va a crecer más y yo voy a tener un mayor fondo. Otra de las características de este sistema que no aplica para el sistema de reparto es la realización de aportes voluntarios. ¿Por qué? Porque si en definitiva la pensión va a depender básicamente del fondo que yo acumule, el total a la edad de retiro, entonces yo puedo hacer aportes voluntarios con la finalidad de que el beneficio que yo vaya a obtener a la edad de retiro sea mayor, o sea que esa alcancía crezca aún más. En reparto no hay una alcancía, o sea, el dinero yo lo tomo para pagar al trabajador pasivo, para pagar las pensiones. Aquí no. Aquí el dinero se aporta, como vemos en el ejemplo, vamos a suponer el mismo caso, una persona que tenga un salario de 10,000 pesos, el aporte serían 840 pesos y esos 840 pesos van a generar una rentabilidad X. Vamos a suponer que esa rentabilidad sea en el mes sea de 6 pesos, entonces ya yo no voy a tener 840 pesos, sino que yo voy a tener 846 pesos. Pero al mes siguiente yo voy a aportar 840 pesos más, o sea que yo voy a tener 1.686 pesos. Entonces eso me va a generar una rentabilidad, vamos a suponer que sea de 11 pesos.
no sé, el cálculo no lo tengo realizado, pero que sea una rentabilidad de 11 pesos, entonces yo voy a tener ese monto que yo tengo más esos 11 pesos y así va a ir creciendo mi alcancía, vamos a bautizarla de esa manera. Entonces ya al final, cuando yo cumpla los requisitos que establece la ley, entonces ya yo voy a tener un fondo, yo voy a tener una alcancía y con eso lo que yo voy a hacer es que me voy a pensionar. Entonces, ese monto que yo acumule, como dije, va a depender de la rentabilidad que obtengan las inversiones. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar ese monto de la pensión? El saldo que yo tengo acumulado entre lo que es el factor actuarial de una unidad de pensión, ¿entiende? El factor actuarial es un cálculo actuarial que se hace en base, tomando en consideración la expectativa de vida de la persona, la esperanza de vida, la edad de la persona, o sea, el momento en el que se retire, qué edad tiene. Entonces, es como que yo diga, voy a distribuir este dinero que yo he acumulado hasta que esta persona tenga vida y que reciba un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades. Aquí la pensión no tiene límite, o sea, aquí no hay límite de 8 salarios porque eso va a depender exclusivamente del monto que tú acumules. Puede ser que sobrepase los 8 salarios, puede ser que no llegue a los 8 salarios, pero aquí la pensión va a depender del monto que tú acumules. Ahora, ¿qué características generales tienen las pensiones en este sistema? Primero, son tramitadas a través de la AFP. Cualquier beneficio que queramos obtener es a través de la AFP, o sea, la AFP es la puerta de entrada para acceder a uno de los beneficios del Sistema Dominicano de Pensiones de los trabajadores que pertenecen al sistema de capitalización individual. Las pensiones, al igual que los salarios, se pagan de manera mensual, generalmente a fin de cada mes. Y también se indexan cada 2 años, a excepción del retiro programado, que eso lo vamos a ver en esta cápsula más adelante. También se da un salario de Navidad o una proporción del salario de Navidad de acuerdo a lo que corresponda y obviamente tienen un periodo de caducidad. ¿Cuándo terminan las pensiones? En el límite terminan con el fallecimiento del pensionado. Ahora bien, fíjense que en el sistema de reparto les decíamos que las pensiones son en función del salario. Aquí la pensión ya especificamos que es en función del saldo que acumules en tu alcancía. Pero hay 2 modalidades de pensiones de vejez que son muy parecidas, pero es importante que se tengan claro cómo operan. Está la modalidad de retiro programado y renta vitalicia. Son modalidades prácticamente similares. Para simplicidad les pudiera decir que es como que yo tenga un saldo acumulado y yo vaya a distribuir ese saldo durante vida yo tenga. ¿Para qué? Para recibir un ingreso de manera mensual. Cada modalidad tiene sus características y aquí se las presentamos para que veamos cuál es la distinción entre uno y otro. Primero, empezando con el retiro programado, es una modalidad de pensión que quien lo otorga es la administradora de fondos de pensiones. O sea, llegó el momento de jubilarme, tengo mi fondo de pensiones acumulado y en base a ese fondo yo le digo a la administradora de fondos de pensiones, o sea, otórgame mi pensión. ¿Cómo opera esto? La administradora de fondos de pensiones todos los meses te da la pensión que te corresponde, pero el dinero se queda ahí, el dinero restante, ese dinero se invierte y genera una rentabilidad, o sea, que por un lado mi fondo se va reduciendo producto del pago de la pensión, pero al mismo tiempo va incrementándose producto de la tasa de rentabilidad, la rentabilidad que obtiene ese fondo que tengo acumulado. Ahora bien, el afiliado conserva la propiedad de esos recursos. ¿A qué me refiero con esto? De que si el afiliado fallece, ese dinero que queda acumulado en su cuenta es propiedad de sus herederos legales. O sea, ya eso se convierte en una masa patrimonial y eso se maneja a través de las leyes dominicanas con respecto a lo que es la herencia. ¿Qué pasa? Otra de las características es que el trabajador asume riesgo de longevidad. ¿Por qué asume riesgo de longevidad? Porque, ¿qué pasa? Al momento de yo hacer un cálculo de cuál es la pensión que me van a dar, que es en base a cálculos actuariales, donde se toma en cuenta la esperanza de vida, la fórmula de cálculo de un retiro programado
y una renta vitalicia es exactamente la misma a nivel actuarial, con la excepción de que la renta vitalicia tiene un costo, pero si yo le quito ese costo, el cálculo es el mismo. ¿Y qué es lo que se hace? Se asume que si yo tengo una masa salarial, tengo un fondo en el momento de mi retiro y mi expectativa de vida a esa edad es de 20, 23, 25 años, yo quiero distribuir esa masa a lo largo de esos 25 años, tomando en cuenta la probabilidad de fallecimiento durante toda esa historia. Ya cuando si es a los 60, cuál es la probabilidad de fallecimiento de llegar a los 61, a los 62 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasaría? Que pudiera ser como si bien no es que tenemos una vara mágica que diga que yo voy a durar más allá de mi expectativa de vida o voy a durar menos, ¿entiendes? Eso es un factor desconocido. Se pudiera dar el caso de que yo supere esa expectativa de vida y realmente los recursos se me agoten. Entonces me quedo sin pensión. Si una persona de 60 años tiene una expectativa de vida alrededor de 23 años, en el caso de los hombres llegaría del 83, entonces si esa persona supera los 83 años, pudiera ser que el dinero se agote. El dinero no se agota nunca, pero sí pudiera ser que el saldo que me quede sea tan bajo que el monto de pensión a percibir sea muy bajo. Eso es a eso es que nos referimos cuando decimos que uno asume riesgo de longevidad y riesgo de rentabilidad, porque también va a depender de la rentabilidad que ese fondo que va quedando todos los meses va a alcanzar. O sea, porque si es una rentabilidad alta, mi fondo va a seguir creciendo. O sea, más allá de la salida de recursos producto del pago de la pensión. Entonces, en caso de, otra de las características es que en caso de fallecimiento, lo mencioné anteriormente, los recursos son de los herederos legales del afiliado fallecido. Ahora bien, sí le digo, hago la aclaración que estas son las modalidades, vamos a ver ahora la renta vitalicia, pero eso es optativo del trabajador, o sea, qué modalidad quiere elegir al momento de jubilarse. ¿Cómo opera la renta vitalicia? Es igual, como le dije, para fines de cálculo es igual. ¿Qué pasa? La gran diferencia es que el trabajador pierde, cede o otorga ese derecho de propiedad de los fondos a una compañía de seguros que le va a garantizar de manera vitalicia el pago de una pensión, independientemente de que el trabajador supere la expectativa de vida al momento de hacer el cálculo de la pensión. O sea, que si a mí me van a pagar una pensión, yo solicito mi pensión a los 60 años, al momento de hacer el cálculo de la compañía de seguros, simplemente lo hace en función, porque así lo establece la fórmula actuarial, de esa expectativa de vida a la edad que yo lo solicito, pero puede ser que yo sobrepase esa expectativa de vida, pero ¿cuál es la diferencia? Que la compañía de seguro me va a garantizar el pago mientras vida yo tenga. Ahí es aquí donde está, digamos, el negocio de las compañías de seguro. O sea, como dicen, no podemos evaluar una compañía de seguro en función de un afiliado. ¿Por qué? Porque los seguros está basado en la ley de los grandes números. Entonces, las compañías de seguro con unos afiliados pierden. ¿Por qué? Porque esos afiliados superan la expectativa de vida y tienen que pagar por más tiempo, y con otros afiliados ganan. ¿Por qué? Porque se mueren antes del cumplimiento de esa expectativa de vida en el momento inicial, y entonces la compañía de seguro que se queda con esos recursos, porque ese es el trato. O sea, yo cedo la propiedad de mis recursos a cambio de la garantía del pago de una pensión de manera vitalicia. Entonces, en este sentido, la compañía de seguro asume el riesgo de longevidad y rentabilidad, garantizando la renta vitalicia acordada entre las partes. Para fines de supervisión y fiscalización de esto, la Superintendencia de Pensiones supervisa y fiscaliza las compañías de seguro en materia de las rentas vitalicias que otorgue a los trabajadores amparados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y es un dinero que está seguro en el sentido de que las compañías de seguro tienen que crear las reservas técnicas que garanticen el pago de esas pensiones. Ahora bien, vimos
¿Cuáles son las modalidades? Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para acceder a la pensión por vejez en el sistema de capitalización individual. Primero, fíjense que como yo decía, lo importante es el fondo acumulado, porque dice, la ley establece que la edad es de 60 años, pero me puedo pensionar antes. Vamos a ver de manera detallada cuáles son los requisitos. Primero establece que una edad igual o superior a los 60 años y un mínimo de cotizaciones de 360 meses. Y fíjense que eso implica 30 años de cotización, apenas vamos para los 17 años de cotización, o sea que todavía faltan 13 años para que la persona se jubile al amparo de ese sistema. Se jubila al amparo de este sistema con el cumplimiento de requisitos que establece la ley de las 360 cotizaciones. Fíjense que no quiere decir que la persona no se pueda pensionar. ¿Por qué? Porque lo importante es el fondo. Yo puedo pensionarme aún sin cumplir las 360 cotizaciones si el fondo me permite acceder a una pensión que sea al menos igual al 100% de la pensión mínima en el régimen contributivo y no a la pensión mínima del sector público que habíamos dicho que era de 10.000 pesos. Entonces, si ese fondo me permite acceder a esa pensión, entonces yo puedo pensionarme aún sin haber cumplido las 360 cotizaciones, sí los 60 años, pero no las 360 cotizaciones. Ahora bien, la ley te da el derecho a que a por lo menos acceder a la pensión mínima si cumples las 360 cotizaciones. O sea que esas personas que cumplan las 360 cotizaciones y el fondo no le dé, tienen el derecho a pensionarse, por lo menos recibir la pensión mínima. Otro de los requisitos, y aquí es que le digo que la edad de 60 años no es la limitante, sino que lo importante es el fondo, es que la persona tenga 55 años y menos de 60, o sea, ya a partir de los 55 podemos jubilarnos, y el fondo me permite acceder a una pensión superior al 150% de la pensión mínima. O sea que si la pensión es de 10.000, que cuando yo vaya a jubilarme, entonces esa pensión o jubilación sea por lo menos igual a 15.000 pesos. De hecho, hay personas que el día de hoy se han jubilado que tienen menos de 60 años y 55 años. También hay personas que se han jubilado con más de 60 años o con los 60 años, y las modalidades que han seleccionado ha sido la modalidad de retiro programado. Fíjense que es importante destacar que si bien es una decisión del trabajador, hay que ser cauteloso al momento de tomar una decisión de qué opción tomar, si retiro programado o renta vitalicia, porque si una persona que está muy enferma, que llegó el momento de jubilarse, no le convendría tomar una renta vitalicia porque las probabilidades de fallecimiento son más altas y acuérdense que tú cedes el derecho a esos recursos. En cambio, si optas por el retiro programado, los recursos siguen siendo tuyos y en caso de fallecimiento, entonces ese dinero queda a tus herederos legales. Hasta aquí ya vimos las pensiones por vejez o jubilación del sistema de capitalización individual y del sistema de reparto. Como vimos, son completamente diferentes porque unas son beneficios definidos, el beneficio del sistema de reparto es definido, sin embargo, el beneficio del sistema de capitalización individual va a depender del monto que yo acumulo. Nos veremos en la próxima cápsula informativa donde trataremos el tema de las pensiones por discapacidad y sobrevivencia tanto para el sistema de reparto como para el sistema de capitalización individual.